del territorio. Cuidadito que no es poco. La Constitución alemana, en su artículo 21, prohíbe expresamente la formación de partidos que busquen segregar parte de su territorio. Y las constituciones francesa, en su artículo 81, y la italiana, en su artículo 5, impiden expresamente la celebración de referéndums que tengan por objeto la afectación de la integridad territorial del país. Y con un añadido, que es que además la Constitución italiana no puede reformarse. Aquí no. Aquí ustedes pueden ser independentistas. Aquí ustedes pueden, y de hecho lo hacen, declararse independentistas. Aquí ustedes pueden, como lo están haciendo, buscar la independencia de una parte del territorio español. Pero lo que no pueden, como no puede hacer nadie, es saltarse la ley. Ustedes, como sus representantes, no tienen la libertad de hacer lo que les venga en gana. En otras palabras, no pueden imponernos su voluntad por la fuerza o porque crean tener la razón. E imponernos su voluntad y privarnos a todos de nuestros derechos es lo que han intentado todas las personas que están siendo juzgadas y en los fugados. Estos señores han intentado eliminar la Constitución y el Estado de autonomía de nuestro ordenamiento jurídico. Han intentado separar parte del territorio español al margen de la ley. Han utilizado a miles de ciudadanos para impedir el cumplimiento de resoluciones judiciales. Han desobedecido al Tribunal Constitucional. Han retenido y secuestrado una comisión judicial con el pretexto de un ataque a Cataluña. Han animado a todo el cuerpo de los Mossos d'Esquadra para que se coloquen al margen de la ley. Han robado y han utilizado nuestros datos personales para hacer un censo ilegal, para después organizar un referéndum también ilegal de independencia. Y la respuesta a todo ello, lo que ustedes llaman juicio farsa y otras lindezas, no es nada más y nada menos que la respuesta legal del Estado de Derecho frente a una agresión en toda regla al orden constitucional mediante conductas que, como mínimo, tienen que ser juzgadas.